Vamos a resolver ahora ejercicios de valores extremos de la guía de trabajos prácticos número 10. El ejercicio 6C nos pide que localicemos los extremos absolutos de las funciones definidas por las siguientes ecuaciones. Si recordamos que tenemos un teorema que nos indica precisamente de funciones definidas en intervalos cerrados y que sean continuas en ese intervalo, sabemos que una función que es continua en el intervalo cerrado sí o sí tiene un máximo y un mínimo absoluto. ¿Cómo los encontramos? Y bueno, seguimos los pasos indicados en la teoría. Lo primero que necesitamos saber es que esta función tiene por dominio el intervalo cerrado menos 1, 4 y que es una función que es continua en ese intervalo debido a que es una diferencia de funciones continuas. Calculamos entonces la primera derivada para encontrar los puntos críticos. Derivamos cada uno de estos términos por su parte. Nos va a quedar 4x cubo sobre 4, 9 por 2x sobre 2. Simplificamos lo que podemos simplificar y esta primera derivada nos queda x cubo menos 9x. Para poder buscar los puntos críticos necesitamos ver dónde esta primera derivada vale 0 o no existe. Por ende, deberíamos factorearla. Una vez que la tenemos factoreada, podemos ver que esta primera derivada será igual a 0 siempre y cuando x tome el valor 0, el valor 3 o el valor menos 3. Pero verifiquemos que estos valores estén incluidos en el dominio de f'. Entonces escribamos cuál será el dominio de f', que dependerá del dominio de f, que como es un intervalo cerrado, en los bordes no tendremos derivada, por eso el dominio de f' es el conjunto de números en el intervalo menos 1, 4 abierto. Entonces, x igual a 0 sí pertenece al dominio de f' y por lo tanto puede hacerla 0. X igual a 3 también pertenece al dominio de f', puede hacerla valer 0, pero x igual a menos 3 no pertenece a este dominio. Por lo tanto, si estábamos buscando puntos críticos, tenemos el 0 y el 3 hasta ahora. ¿Qué nos estaría faltando? Ver dónde la primera derivada no existe. Y está claro que esa primera derivada no existe en x igual a menos 1 o en x igual a 4. Entonces vamos a agregar estos puntos críticos porque ahora analizaremos cuánto vale cuánto vale la función en cada uno de estos puntos para comparar el mayor de ellos será el máximo absoluto y el menor de ellos será el mínimo. Ya hemos calculado entonces cuánto vale nuestra función en cada uno de los puntos críticos. F de menos 1 es igual a menos 17 cuartos, f de 0 vale 0, f de 3 vale menos 81 sobre 4 y f de 4 vale menos 8. Recordar que hemos reemplazado cada uno de estos puntos críticos en la función original para ver cuánto valía esa función en esos puntos. De la comparación de todos estos valores surge que 0 es el mayor de todos ellos, es decir, que 0 es máximo absoluto de la función. Y el menor de todos ellos es menos 81 cuartos, que va a ser mínimo absoluto de la función. Y con eso ya hemos contestado la consigna que era localizar los extremos absolutos de estas funciones. Podemos avanzar ahora hacia el próximo ejercicio donde en lugar de buscar solamente extremos absolutos, me indica también que necesita que encontremos los extremos relativos y además que encuentre los absolutos. Entonces ya no vamos a utilizar el mismo teorema que vimos recién, sino que necesitamos las otras herramientas que hemos aprendido, como por ejemplo el criterio de la primera derivada. Entonces, para aplicar este criterio necesitamos que una función sea continua en el vecindario del punto. Vamos a empezar entonces paso a paso con la resolución de este ejercicio aplicando el criterio de la primera derivada. Siempre lo primero que escribimos es el dominio de la función, porque es nuestro ámbito de análisis. Y como el criterio de la primera derivada requiere continuidad, vamos a escribir a la par que f es una función continua
en todo su dominio. ¿Por qué? Porque es una resta de funciones continuas. Calculamos entonces la primera derivada. Con esta primera derivada la acomodamos para poder buscar los puntos críticos. Para eso vamos a necesitar también dejar escrito el dominio de la primera derivada, que en este caso será coincidente con el dominio de f. Entonces, como son coincidentes, sabemos que va a existir la primera derivada para todos los x del dominio de f. Entonces no tendremos un punto crítico por no existencia. Pero si vamos a ver cuándo la primera derivada vale 0, esto se cumple cuando x vale 0 o cuando x vale 4. Ambos valores pertenecen al dominio de esta primera derivada y por lo tanto son puntos críticos del dominio de la función. Vamos a partir el dominio de la función ahora en base a estos puntos críticos. Vamos a hacer entonces el análisis en el intervalo menos infinito 0, en el intervalo 0, 4 y en el intervalo 4, 5. Para analizar qué signo tiene la primera derivada en cada uno de esos intervalos. Entonces, buscamos un punto de prueba entre menos infinito y 0, como por ejemplo menos 1. Aquí tendremos un valor negativo y aquí tendremos un valor negativo. Eso quiere decir que la primera derivada será positiva en este intervalo, dándonos la conclusión de que f crece en ese intervalo. Si vamos ahora al segundo intervalo y buscamos un punto de prueba entre 0 y 4, por ejemplo 1, este será un valor positivo y esto será un valor negativo. Eso quiere decir que la primera derivada dará negativo, dándonos la conclusión de que f decrece. Y luego entre 4 y 5 tendremos un valor positivo en el x y un valor positivo en el otro factor. Primera derivada positiva, lo que quiere decir que f crece. Como tenemos ya las condiciones de cambio de signo de la derivada en un vecindario por izquierda de 0 y por derecha de 0, viendo que la función viene creciendo antes de 0 y decreciendo posteriormente, está claro que f de 0, que vale 0, si yo reemplazo aquí por 0 obtendré 0, resulta un máximo relativo de la función. Y de la misma manera, en x igual a 4 tenemos un cambio de signo de la primera derivada, lo que resulta que f de 4, que nos dará por resultado menos 16 tercios, es un mínimo relativo de f. Con este análisis hemos visto qué pasa en todo el dominio de la función, pero nos está faltando averiguar qué pasa en los bordes del dominio. ¿Cuáles son esos bordes del dominio? Menos infinito y 5. Como menos infinito no es un número, para saber qué pasa allí, vamos a tener que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, es decir, el límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo sobre 6 menos x cuadrado. Eso nos va a quedar directamente por resultado menos infinito. Y para conocer qué ocurre en este borde del dominio, como 5 está abierto el dominio en 5, no tengo función en 5, entonces tendré que acercarme lo más que pueda. Me acercaré con el límite cuando x tiende a 5 por valores menores en la función. Esto nos va a dar por resultado menos 25 sobre 6. ¿Qué vamos a poder concluir de todo esto? Bueno, si este límite nos dio menos infinito, está claro que la función no tiene mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque si hay algún lugar en el dominio donde la función decrece indefinidamente, nunca tendré un valor mínimo. ¿Y qué nos indica este otro resultado? Que si este era máximo relativo, para que sea absoluto no tiene que haber nada más grande que él. Menos 16 tercios no es más grande, menos 25 sexto tampoco. Es decir que este, además de ser máximo relativo, es máximo absoluto de la función. Y con eso ya hemos
dado por respondida las consignas que nos pedía. Veamos el ejercicio 12E ahora. En este ejercicio me dice que encuentre los extremos relativos y absolutos, no me indica qué usar para encontrarlos, pero ya sabemos que como primera medida siempre tenemos que escribir el dominio de nuestra función y como no sabemos si vamos a usar el criterio de la primera derivada, para no tener problemas dejamos escrito que f es continua en todo su dominio por ser suma de funciones continuas. Calculamos entonces la primera derivada. Esta primera derivada la vamos a acomodar un poco para poder ver los puntos críticos del dominio. Una vez que la trabajamos sacando denominador común y factoreando esta diferencia de cuadrados y luego la nueva diferencia de cuadrados que me va a quedar, vemos que los puntos críticos de este dominio, o sea, donde esta primera derivada vale 0, será x igual a 1 y x igual a menos 1. Ambos pertenecen al dominio de G', que es coincidente con el dominio de G. Entonces los puntos críticos son solamente por igualar a 0, ya que si este dominio es el mismo que el otro, va a existir la primera derivada para todo x perteneciente al dominio de G. Como tengo puntos críticos solo por igualar a 0, podemos calcular la segunda derivada para aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Desde dónde me convendrá calcular la segunda derivada? ¿Desde esta forma que está factoriada o desde la primera? Claramente la primera está más sencilla, entonces a partir de ahí calculamos la segunda derivada. En esta segunda derivada podemos observar que el dominio será coincidente con el dominio de la primera derivada. Calculemos entonces qué valor toma la segunda derivada en cada uno de los puntos críticos, más precisamente en realidad qué signo tiene, porque el criterio de la segunda derivada a lo que me importa es el signo. Si yo escribo menos 1 en donde aparece la x, obtendré una expresión positiva, lo que implica que g de menos 1, que da por resultado 2, porque en cada una de estas x escribo menos 1, este será un mínimo relativo de g. Y si reemplazo en la segunda derivada donde dice x pongo 1, volveré a obtener un valor positivo, lo que implica que g de 1, que también vale 2, es mínimo relativo de g. Eso quiere decir que tenemos el mismo valor, o sea que es un único mínimo relativo que se alcanza para dos valores del dominio. Con esto ya hemos logrado los relativos, ahora nos faltan los absolutos. Veamos bien que el dominio de G es el intervalo menos infinito 0 unido 0 infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que este dominio tiene 4 bordes y hay que analizar qué pasa con la función en cada uno de esos bordes. Entonces vamos a tomar el límite cuando x tiende a menos infinito de la función que es x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Pero también tomaremos el límite cuando x tiende a 0 por valores menores, tomaremos el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores y por último el límite cuando x tiende a más infinito, porque son los 4 bordes del dominio de la función que hay que analizar qué es lo que ocurre. En este caso, cualquiera de estos límites me está dando por resultado infinito positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos estos límites la conclusión es la misma. G no tiene máximo absoluto. Pero nosotros habíamos encontrado que 2 era un mínimo relativo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que 2 es mínimo absoluto también
de la función g que estamos analizando. Y con eso hemos terminado el ejercicio, que hemos podido aplicar el criterio de la segunda derivada para la localización de los extremos y luego hemos hecho el análisis de los valores extremos absolutos. Con eso damos por finalizado.